Buenas noches, vamos a hablar un poquito más acerca de los permisos, ahorita enfocados en la parte de directorios. Anteriormente estuvimos hablando de los permisos enfocados desde el punto de vista de los ficheros como tal. Y también estuvimos trabajando en este caso y hablando específicamente sobre los tres tipos o los tres grupos que se forman a la hora de estar trabajando con los permisos. El primer grupo es para los usuarios o los usuarios propietarios, el segundo es para los permisos de grupo y el tercero para otros. El primer grupo en este caso prácticamente representa los permisos que el usuario en este caso posee sobre el archivo. El segundo van a ser en este caso los permisos que le vamos a dar a todos los usuarios que son miembros del mismo grupo. Y el tercero en particular son todos los demás usuarios del sistema que no son propietarios ni miembros del grupo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo coloco ls-l, me devuelve esto. Si se dan cuenta, aquí ahorita estoy utilizando el usuario root y me devuelve todos estos documentos como tal. Estos de acá son nuestros directorios, pero a esto me refería. Número 1, la D representa el directorio. Este primer grupo, el RWX, representa en este caso los permisos del usuario propietario. El tercer grupo representa en este caso los permisos que le vamos a dar a los usuarios que pertenecen al mismo grupo. Y el último grupo representa en este caso los permisos que le vamos a dar a todos los demás usuarios que no pertenezcan al sistema. Hablamos de las funciones chmod en este caso o el chown para poder hacer cambios de permisos y configuraciones en cuanto a la parte de los usuarios. Ahora vamos a trabajar directamente con la parte de directorios. Aquí, por ejemplo, esto me listó los diferentes directorios que tengo dentro de en este caso, del sistema de archivos de root. Si yo, por ejemplo, coloco ls-l y coloco home, pues esto me va a devolver a los usuarios que yo tengo acá. Y también me va devolviendo los grupos. Por ejemplo, tengo este usuario Pedro y tengo este grupo Tecno. Tengo a Karina, por ejemplo, y este grupo Tecno. Ahora, estos dos usuarios, por ejemplo, los voy a asignar a una carpeta en particular. Vamos a crear una carpeta, por ejemplo, mkdir. Podemos agregarlo "-p" para que no tenga ningún conflicto y lo cree sin mayor problema, pero también como lo estamos creando con el usuario root, pues no debería darnos ningún tipo de conflicto. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, tengo descargas, documentos, escritorio, estas son las carpetas que tengo. Entonces acá vamos a crear una que se llame, en este caso, le vamos a colocar, por ejemplo, prueba. Le damos enter y ya nos lo creo. Vamos a listarlo. ls-l y ahí tenemos nuestra carpeta prueba. Entonces volvemos a ir aquí a la parte de home. Y tengo a estos usuarios creados. Muy bien, vamos a ir entonces en este caso vamos a regresar prácticamente a ver la ruta que tenemos. Estamos en diagonal, vamos a ir a root, ahí está, ya estamos dentro del directorio de root y ahí tenemos la carpeta prueba. Entonces lo que vamos a hacer ahí es que esta prueba como tal vamos a utilizarla para poder crear otros directorios. Entonces acá, por ejemplo, vamos a colocar cd prueba, entro dentro de prueba y ahí vamos a crear otras carpetas, mkdir, por ejemplo, y voy a colocar entre llaves y voy a crear dos directorios más. Le vamos a colocar tecnología y le vamos a colocar ciencias. Le damos enter, listamos y ya tenemos prácticamente los dos directorios.
Ahora, por ejemplo, si yo le doy ls-l, aquí voy a ver los permisos que tengo específicamente para esos dos directorios, para ciencias y tecnología, y a qué grupo pertenece. En este caso pertenecen al grupo root. Yo lo que voy a hacer en este momento es venir y modificar el grupo que va a tener incidencia sobre por ejemplo, el directorio ciencias. Voy a decirle que los que pertenecen al grupo root van a tener permisos de acceso únicamente a ese directorio. Entonces, por ejemplo, si yo le doy ls-l y me voy a home, aquí me da el listado de los usuarios. Si ustedes pueden ver, tenemos prácticamente dos usuarios que pertenecen al grupo Tecno y tengo dos usuarios que pertenecen al grupo Contabilidad. Entonces lo que vamos a hacer es que al grupo Ciencias, por ejemplo, o Tecnología, los de Tecnología les vamos a asignar los del grupo Tecno y a Ciencias los de Contabilidad. Pues no tendría relación Ciencias y Contabilidad, pero solo es para un ejemplo de permisos de directorio. Anteriormente pues habíamos hablado de la parte o la instrucción en este caso para poder asignar los permisos como tal. Entonces, número uno, nosotros tenemos que venir y cambiar el grupo del directorio ciencias para que solo tengan acceso los que pertenezcan a ese mismo grupo. Entonces, por tal razón, nosotros tenemos que venir y hacer las modificaciones respectivas. Y para eso vamos a utilizar la instrucción show. Entonces, aquí, por ejemplo, show, y este nos permite cambiar tanto el usuario propietario como el grupo. En este caso, solo vamos a modificar el grupo. Por ejemplo, voy a cambiarle de grupo a mi carpeta ciencias, que lo vamos a agregar a contabilidad. Entonces escribo el grupo al que va a pertenecer y después voy a colocar en este caso el nombre de mi directorio, que es ciencias. Ahí está. Entonces ahora volvemos a listar. Vamos a ver. Vamos a colocar el ls-l y si se dan cuenta, por ejemplo, mi directorio ciencias está ahora asociado al grupo contabilidad. Como ya está asociado al grupo contabilidad, ahora lo que tengo que hacer es que ya tengo también dos usuarios del mismo grupo contabilidad, voy a modificar los permisos. Entonces, por ejemplo, yo necesito que los usuarios del grupo contabilidad puedan, en este caso, tener acceso de lectura y escritura sobre el directorio como tal. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es hacer modificaciones y para eso vamos a utilizar el chmod. Entonces coloco chmod y aquí hay algo que quiero explicarles también. Hay otros métodos para poder especificar. Por ejemplo, yo puedo venir y colocar acá al grupo usuario igual y le digo si necesito de establecerle en este caso los permisos, pero el grupo usuario como tal es el del propietario. Entonces yo puedo decirle que el propietario como tal puede tener el permiso de lectura, escritura y acceso. También puedo venir y al darle permiso en este caso a los pertenecientes al grupo como tal. Entonces puedo venir y colocar G, va a ser igual. Y los del grupo que en este caso son los de contabilidad, solo van a tener permiso de lectura, por decirlo de esta manera. Entonces, recordemos algo. El primer grupo pertenece al usuario que creó en este caso y es propietario del directorio como tal. En nuestro caso, el propietario es root. Entonces, le estoy diciendo que el propietario root tiene los permisos de lectura, escritura y acceso. Ahora,
¿qué permisos le estoy dando yo en este caso a los usuarios del mismo grupo? En este caso le estoy diciendo que van a tener el de lectura y el de acceso. No van a poder escribir. No les agregué la W. Y por ejemplo, los otros, todos los demás usuarios del sistema que no son propietarios ni miembros del grupo, lo que va a pasar ahí es que simplemente no les voy a dar acceso. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Quitando el acceso prácticamente. Bueno, vamos a ver si nos lo detecta. Ahí sí. Muy bien, aquí ya prácticamente le acabamos de dar permiso al usuario, o en este caso acabamos de configurar los permisos del directorio ciencias. Entonces, vamos a revisar los permisos, ls-l, y aquí nos aparece prácticamente. Para el directorio ciencias, el propietario tiene lectura, escritura y acceso. Para en este caso, los que pertenecen al mismo grupo contabilidad, solo tienen el permiso de lectura y acceso. Y para otros no hay ningún permiso, como ustedes pueden ver. Entonces, así es como nosotros podemos venir y configurar los permisos de los usuarios del mismo grupo. Debo cambiar el grupo del directorio y después configurar los permisos de acceso de los usuarios que pertenecen al mismo grupo. Ahora vamos a hacer lo mismo prácticamente con en este caso el directorio tecnología. El directorio tecnología pertenece al grupo root y este lo vamos a cambiar al grupo tecnología, o al directorio tecnología, perdón, le vamos a asignarle como grupo de trabajo tecno. Entonces, vamos a venir y vamos a colocar ch, en este caso, shown. Hay otra instrucción que se puede utilizar también, que es el chgrp. Entonces ahí también con ese podemos agregarlo a otro grupo, es otra opción también. Entonces aquí vamos a colocar que shown, por ejemplo, 2 puntos y vamos a establecer el grupo tecno. Entonces lo que le estoy diciendo ahí es que nuestro directorio tecnología va a pertenecer ahora al grupo tecno. Entonces volvemos a listar. Y si se dan cuenta, ahora nuestro directorio tecnología pertenece al grupo, en este caso tecno. Ahora voy a modificar los permisos. Ahora, aquí quiero explicar algo antes de hacer la modificación del permiso. Por ejemplo, ya sabemos nosotros que hay 3 grupos en este caso. El grupo de usuarios o propietario. El otro sería, en este caso, el G, que es el de los usuarios pertenecientes al grupo, ¿verdad? El del grupo, por ejemplo. Este es el de grupo. Recuerden, el usuario propietario es quien creó el directorio o el archivo. G representa al grupo, o sea, todos los usuarios que son miembros del mismo grupo. Y O, que son los de otros, prácticamente, representa a todos aquellos otros usuarios que están en el sistema, pero que no son propietarios ni pertenecen al mismo grupo. Entonces resulta que estos tienen una numeración. Por ejemplo, nosotros podemos establecer aquí los permisos de lectura, escritura y acceso. Igual para estos, lectura, escritura y escritura y acceso. Y este es lo mismo. Entonces prácticamente aquí lo que tenemos son estos permisos para estos. Vamos a centrar esto para que se vea mejor. Entonces, por ejemplo, el usuario propietario tiene estos permisos, el grupo tiene los mismos permisos y otros también. R sabemos que representa lectura, W representa escritura y el X representa acceso.
pero también debemos considerar que para un directorio, una carpeta, R es prácticamente que esté listado, W va a representar la opción de poder modificar y hacer cambios o eliminar, en este caso dentro del directorio, y la X va a ser el acceso que nosotros vamos a tener al directorio como tal. Bueno, pero entonces resulta que cada una de estas letras tiene un valor y en base a ese valor también nosotros podemos asignar los permisos. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos saber. Por ejemplo, el de lectura representa el número 4. El de escritura representa el número 2 y el de acceso representa el número 1. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Pues simplemente hacemos sumatorias para poder establecer un permiso. Entonces, por ejemplo, utilizando en este caso la opción del chmod, podemos venir y colocar chmod, por ejemplo, imaginémonos que le vamos a dar en este caso al directorio tecnología, vamos a modificarle los permisos. Y resulta que en el directorio tecnología como tal, pues vamos a venir nosotros y solo va a poder acceder en este caso, o le vamos a dar permiso de lectura, escritura y acceso al usuario propietario. Al grupo como tal le vamos a dar permiso de lectura, escritura y acceso, y a otros nada o ningún permiso. Entonces lo que hacemos aquí prácticamente es una sumatoria. Por ejemplo, chmod, tenemos que tener 3 dígitos. El primer dígito sumatoria representa el del usuario propietario, el segundo representa el de grupo y el tercero el de otros. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a darle al primer grupo todos los permisos, entonces yo debo sumar. La R vale 4, W vale 2, ya llevo 6, y X vale 1, 7. Por lo tanto, este tiene una sumatoria de 7. Este es mi primer número, o el primer número que voy a estar formando en este caso. Muy bien. Resulta que al segundo grupo también le voy a dar todos los permisos, entonces va a tener 7, y este no va a tener ningún permiso, entonces le voy a colocar 0. Entonces, cuando yo haga la modificación aquí, en lugar de colocar, por ejemplo, normalmente se puede trabajar de dos maneras. U igual, y puedo poner RWX, coma, y después va el grupo, y le coloco RWX, coma, y otros, por ejemplo, le coloco solo igual, espacio y el nombre del directorio. Tecnología, por ejemplo. Ahí está. Pero utilizando sumatorias de números, por ejemplo, chmod, voy a colocar 770 y después el directorio al que yo voy a hacer la modificación. Entonces, si se dan cuenta, tengo dos formas de poder trabajar con este caso chmod. Imagínense que al grupo solo le voy a dar permiso de lectura y acceso. Entonces, lectura y acceso suman 5. 4 más 1, 5. Entonces, aquí sería 5. 750. ¿Qué representaría el 050? 0 quiere decir que en este caso el usuario propietario no tiene ningún tipo de acceso. El grupo, por ejemplo, va a tener lectura, escritura y acceso, y otros ninguno. Entonces, dependiendo del tipo de configuración que me estén pidiendo, yo lo puedo modificar usando esta forma o esta. Vamos entonces aquí con Debian. Ya hicimos el cambio. Por ejemplo, el directorio tecnología pertenece al grupo Tecno. Y al grupo Tecno pertenecen, por ejemplo, Karina y Pedro. Yo quiero que Karina y Pedro, por ejemplo, tengan las opciones de lectura, escritura y el acceso como tal. Entonces vamos a colocar chmod y establecimos el 7 para el propietario, 7 para el grupo y 0 para otros. Entonces aquí prácticamente le estamos diciendo que le estamos dando permiso al usuario propietario de lectura, escritura y acceso a los usuarios del mismo grupo al que pertenece el directorio, en este caso Tecno, le estamos dando permiso de lectura, escritura y acceso, y en cambio a otros no les estamos dando ningún tipo de acceso, estamos restringiendo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si coloco 070? Le estoy diciendo que
En este caso, a los usuarios propietarios no les estoy dando ningún acceso, solo tienen acceso de lectura y escritura los del grupo. Pero eso ya dependerá de las modificaciones que queramos nosotros hacer. Entonces, por ejemplo, si solo queremos que el propietario tenga acceso, entonces yo coloco 700. Y aquí voy a colocar el nombre de nuestro directorio. Si yo reviso los permisos, ls-l, por ejemplo, entonces si se dan cuenta, tecnología solo va a ser accesible por el propietario, que es lo que establecimos aquí. Bueno, pero quiero modificar eso. Yo necesito que también el grupo tenga acceso. Entonces voy a volver a colocar chmod. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a colocar los permisos en 770 para tecnología. Entonces le doy Enter, vuelvo a listarlo y si se dan cuenta, tengo el propietario, el usuario propietario tiene acceso de lectura-escritura y también el acceso, valga la redundancia, y los pertenecientes al mismo grupo tienen las opciones de lectura, escritura y acceso. Y otros no tienen ningún, en este caso, permiso. Y así es como yo puedo venir y modificar los permisos de los directorios en base a grupos. Entonces, si se dan cuenta, yo tenía un grupo, en este caso, tenía un grupo de usuarios que pertenecían, en este caso, a dos distintos. Carlos y Emilio, en este caso, pertenecen al grupo contabilidad y resulta que uno de los directorios también lo asigné al grupo contabilidad, que es este, el de ciencias. Entonces, Carlos y Emilio van a tener solo permiso, de acuerdo a lo que dice aquí, solo permiso de lectura y acceso. Y resulta que el directorio tecnología está asociado al grupo Tecno y dentro del grupo Tecno está Karina y Pedro. Entonces acá, por ejemplo, Karina y Pedro van a venir y van a tener acceso de lectura, escritura, ¿verdad? Esto lo definimos en esta parte, aquí abajo. Si se dan cuenta, los que pertenecen al grupo Tecno, que es también donde pertenece nuestro directorio, tienen lectura, escritura y acceso y no digamos lo del propietario. Y ahí estoy estableciendo prácticamente los permisos de acceso para esos directorios en particular. Entonces, si se dan cuenta, la instrucción chown, así como el chmod, son aplicables tanto para archivos como para directorios. Y también podemos cambiar o agregar, en este caso, usuarios a los grupos como tal.